Cerrá la puerta, por favor. Doctor Gervino, ahí lo estoy viendo, ahora lo haciendo a panelista. Hola, doctor Gervino, está muteado. No sé si quiere probar el audio. No lo gastó mucho, Fernando. Disculpe, doctor García Turita, ¿es usted porque lo tengo mal identificado? Hey, estoy afuera ya, dice. No, que no toman en casa, ¿no? No. Está afuera de Mavis. Doctor Gervino, ahí se escuchó el audio, se escuchó bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor García Turiela. Sí, presente. Lo voy a ascender a panelista, porque no lo pude reconocer porque está con el nombre de su usuario. Si quiere lo puede renombrar, así queda... Sí, a ver, yo soy coordinador de la mesa. Perfecto, ¿quiere que lo renombre yo? Dele, Roberto García Turiela y unir. Bueno, ahora lo asciendo a panelista y después lo renombro. Bueno, doctor García Turiela, ya lo tenemos como panelista, ahora procedemos a renombrar. Gianfranco. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, espera que, a ver si me puedo renombrar. Me renombro yo, deja.
Ahí estoy renombrado ya. Perfecto, sí, se ve perfecto ya. Estamos esperando entonces que lleguen los doctores Botboy y Vázquez Páez. Lo que no veo es la posibilidad de subir la presentación. Yo tengo una pequeña presentación. Abajo, si va con el mouse, va a tener compartir pantalla o share screen. Y ahí tocando ese botón, el verde, ese que está en Listo. verde. Ya está, pero lo voy a hacer al final después. Bueno, perfecto. Listo, todo bien. Buenísimo. Esperamos a los relatores. Recuerde que el audio está abierto y cuando entren asistentes lo van a poder escuchar. Si quieren mutearse. Sí, una cosa, Gianfranco. La duración del coloquio, ¿cuánto es? El coloquio está en programa hasta las 19:30. O sea, 2 horas. Sí, es lo que tengo aquí. Porque si uno entra y te fijas hoy, hasta las 2, al programa a la derecha figura 1 hora, por eso. Ha figurado en algunos lugares 2 horas, en otros 1 hora. Sí, había un error. Ahí veo que llegó, así había un error que se corrigió ya. Ahí lo veo al doctor Botbol, que lo voy a, si me escucha, lo voy a Entonces, decime cuánto dura al final. Sí, lo que tengo es que la versión final es 19:30. O sea, 2 horas. Bien. Exactamente. Doctor Botbol lo voy a ascender a panelista. Doctor Botbol ya está. Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Se escucha perfecto. ¿Qué tal, Bien. Alejandro? Hola, ¿cómo te va, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos 2 horas, porque había algunos lugares que decía 1 hora, otros lugares 2 horas. Así que, si vos estás de acuerdo, tomaríamos 15 minutos cada uno para hacer la presentación. Yo haría un pequeño resumen final y después dejamos 1 hora y más para las preguntas, que creo que va a sobrar. ¿Qué te parece? Encantado, perfecto. Me Bien. parece muy bien. Entonces vos presentás primero, después Gustavo Daniel Vázquez Páez, y después presento yo. Aprovechamos para saludarlo a Gianfranco, que va a estar colaborando con nosotros. Hola, Menudo doctor, trabajo. buenas tardes. Menudo trabajo. Con estos viejos que no están acostumbrados a la informática, que aprendieron todo este año. Ustedes son millennials, ustedes lo manejan desde que tienen 13 años. Y yo ya estoy pasado también. Las generaciones que me siguen ya están mucho más adelantadas, así que esto va muy rápido. Sí, sí. No sé si les parece, doctores, termina cada uno su presentación y hacemos las preguntas, o al final hacemos una sola tanda de No sé, ¿vos preguntas. qué opinás, Alejandro? Hacemos, si son 2 horas y la presentación, vos, Gianfranco, dejamos 10 minutos máximo para las preguntas después de cada presentación, y más o menos nos van a dar los tiempos. Vos nos vas avisando. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto, así hacemos entonces. 10 Entonces, primero lo minutos. presentaría Alejandro. Termina, vos manejás las preguntas que hayan hecho no sé si lo hacen por el chat o por donde lo hacen, y después presenta Gustavo Daniel Vázquez Páez, 10 minutos para preguntas, después presento yo, o hago una especie de resumen final, y dejamos nuevamente para preguntas hasta completar las 2 horas. O si terminamos antes, bueno, depende de la cantidad de concurrentes que tenga esta sala, ¿no?
Perfecto, así quedamos entonces. Gianfranco, se nos fue. Bueno, Alejandro, yo como coordinador te doy pie a vos. Agradezco que nos hayan invitado a este coloquio y empezás directamente, ¿ok? Bueno, vos vas a hacer una introducción primero, me decías. No, voy a agradecer que nos hayan invitado a este coloquio. Cuando Ok, ustedes terminen, yo hago una bien, pequeña presentación final. perfecto, fenómeno. Y después damos lugar al debate, digamos, porque nos va No, a llevar. lo que proponía Gianfranco era una presentación, debate, una presentación, debate, una presentación y debate final. Bueno, perfecto, fenómeno, al pelo. Entonces, Gianfranco, yo doy apertura, digamos, al coloquio y después sigue Botbol. ¿Ok? Perfecto, doctor, perfecto. Bien. Estamos esperando también al doctor Vázquez Páez para poder ascender la panelista. Mi nombre es Juan Manuel, yo no sé si me presenté. Estoy para asistirlos desde la operación técnica. Alias esposo de Jimena, si mal no recuerdo. Exactamente, el mismo. O sea que son los responsables de todo esto. Depende, si está bien, sí. Recién en la conferencia se puso un par de veces mudo, pero debe haber sido una cuestión del Si equipo de alguno, salida. si alguno tiene algún problema de conexión, lo que se puede llegar a hacer es apagar la cámara. Está Así bien, la señal y la banda ancha aguanta más. bien. Sí, cuando empiece a hablar Alejandro, yo cierro todo. Y esperamos que termine. Cierro el video y el audio. Tengo un pequeño video, Juan Manuel, inserto en la presentación, que es de 1 minuto y medio. Tengo que cliquear las opciones esas de video ahora cuando ponga compartir pantalla, ¿verdad? Claro, pone compartir pantalla y elige directamente Las la dos. pantalla y después lo va manejando como normalmente. Ok. Yo estoy con la cámara apagada para mejorar la conexión. Cualquier cosa me avisan, estoy presente por la duda.
Ahí lo estamos llamando al doctor Páez, así podemos comenzar inmediatamente. Gianfranco, una pregunta. Sí, doctor, diga. Las preguntas que vayan haciendo, vos las ordenás, después nos avisás, ¿cómo hacemos con las preguntas? Las preguntas los espectadores van a ir anotándolas en el chat a medida que van surgiendo. Yo las voy filtrando, anotando, viendo si hay alguna más relevante que otra, y las vamos nombrando al final. Yo les voy avisando, se las voy comentando y las respondemos a medida que va pasando la presentación. Bueno, fenómeno. Gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Gustavo. Sí. Te habla Roberto, que soy coordinador. Sí. Yo voy a decir 2 frases de introducción. Después Alejandro Botbol va a hacer su presentación. Damos lugar a las preguntas de esa presentación. Después seguís vos, hacés tu presentación, damos lugar a las preguntas de esa presentación. Después, porque tenemos 2 horas. Después Sí, yo hago una pequeña presentación también de 15 minutos, 10 minutos, damos lugar a las preguntas y bueno, veremos después. Si no hay más preguntas, charlaremos entre nosotros. O tiraremos línea para motivarnos a alguna pregunta, si te parece bien, Gustavo. Perfecto. Bien. Doctores, cuando gusten, son las 17:30 o se quedan, esperamos unos minutos más. ¿Qué hora es? Son 17:30. Bueno, ¿hay alguno asistente ya? 19, bien. Bueno, si querés empezamos cuando vos digas. Cuando ustedes gusten podemos arrancar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Roberto García Turiela, soy decano del Instituto Universitario Italiano de Rosario y estoy un poco como coordinador de este coloquio. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Tucumán que haya organizado este primer CAEM virtual, que nos va a dar la posibilidad de compartir experiencias que nos van a enriquecer en las distintas facultades de medicina. El doctor Alejandro Botbol nos acompaña, que es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, cirujano cardiovascular de la Universidad Abierta Interamericana. Se va a referir a enseñanza en ciencias clínicas en el contexto actual y cómo evolucionó desde el inicio del ciclo lectivo hasta el momento actual. Una vez que termine su presentación, vamos a hacer algunas preguntas que ustedes hagan y trataremos de responderlas. Después va a seguir el profesor Gustavo Daniel Vázquez Páez,
certificado en clínica médica, cardiología y medicina nuclear. Profesor adjunto de clínica médica, coordinador de la carrera de especialista en cardiología, diplomado en educación médica, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que es la organizadora de este evento junto con AFACIL, con CAEM. Y se va a referir a experiencia en la cátedra en la enseñanza de competencias en clínica médica en forma virtual. Después de la presentación de él, iremos a las preguntas que ustedes hagan, y yo haré un resumen final, donde después recibiremos también preguntas de ustedes. Así que, sin más, doctor Alejandro Botbol, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero también hacer propias las palabras de Roberto en cuanto al agradecimiento a la Universidad Nacional de Tucumán por haber encarado la organización de este simposio, y a Facimera del mismo modo, y a la invitación por poder participar de este evento que tan importante es para la comunidad de facultades de medicina de la República Argentina y también de Latinoamérica. Voy a compartir pantalla y hacer una pequeña presentación. ¿Cómo empezamos a trabajar ahora sí? ¿Cómo empezamos a trabajar en estos contextos virtuales? Yo lo primero que quiero contar es que nosotros en realidad empezamos a trabajar alrededor del 15 de febrero, armando en la universidad un comité de crisis y de alguna manera previendo que esta situación podía suceder. Y en base a eso empezamos a organizarnos y a prepararnos para iniciar las clases el 1 de abril de manera virtual. Cuando hicimos un primer análisis de qué era lo que nos estaba sucediendo, la Facultad de Medicina de nuestra universidad tiene 2 sedes, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Nos dimos cuenta que trabajando en la virtualidad teníamos absolutamente, prácticamente el 100% de presentismo docente y un altísimo presentismo de alumnos, tanto en la sede de Buenos Aires como en la sede de Rosario. Incluso el porcentaje de presentismo de los alumnos superaba las estadísticas para las primeras semanas de clase en la presencialidad en relación con los promedios de los años anteriores. También empezamos a evaluar qué herramientas sincrónicas se estaban utilizando, porque si bien nosotros trabajábamos en educación a distancia ya desde hacía varios años, y de hecho la Facultad de Medicina tiene hace varios años en funcionamiento una carrera que es la licenciatura en bioimágenes, que está montada en la plataforma online acreditada por CONIAU, nada se comparaba con tener a toda la Facultad de Medicina de manera online. Entonces empezamos a evaluar qué herramientas sincrónicas utilizaban nuestros docentes, tanto en Buenos Aires como en Rosario. Y aquí tienen ustedes cómo fue la evaluación. Del mismo modo, vemos en qué porcentaje se utilizaba cada una de las herramientas. Prácticamente todo el mundo utilizaba WhatsApp y Zoom, y menos otras herramientas. Del mismo modo, estudiamos también qué pasaba con las herramientas asincrónicas. Y en ambas sedes volvimos a ver que Google Classroom era predominante y también otros repositorios
muchos utilizaban mail, vemos aquí en qué porcentajes, y pudimos estudiar también en esos primeros meses qué pasaba con las herramientas asincrónicas. Como les comentaba recién, esto ha sido un proceso que comenzó el 10 de febrero con el comité de crisis y el 1 de abril empezamos las clases con los recursos disponibles. Y en este proceso llegamos al final del primer cuatrimestre con una plataforma online y un aula virtual estabilizada, con un modelo de clase invertida, con ya evaluaciones semiestructuradas y con supervisión de cada una de las clases, como vamos a ver ahora en un momento, y con supervisión también del repositorio de aquellas actividades e información que llevaban los docentes al repositorio para los alumnos. Es decir, en todas estas instancias participaban las autoridades de las carreras, pudiendo entrar e ingresar y revisando qué era lo que estaba sucediendo, al igual que en un aula real. Obviamente empezamos con la teleconferencia por necesidad, con un modelo expositivo, y llegamos al final del cuatrimestre utilizando la teleconferencia como una estrategia pedagógica con el modelo de aula invertida, como comentaba anteriormente. Ingresando ya puntualmente en las actividades de ciencias clínicas, en semiología y medicina interna, se organizaron ateneos en el hospital universitario, se organizaron además ateneos entre ambas sedes, Buenos Aires y Rosario. Hubo videos y mostraciones de maniobras semiológicas, algunos que se levantaron de plataformas como YouTube y otros filmados por los propios docentes. Además de las clases habituales por teleconferencia y además de interrogatorios reales por telemedicina, de las cuales participaron alumnos. Aquí vemos un ejemplo de un Zoom donde se trabajaba dolor abdominal. En el internado rotatorio, que tanto nos preocupa por la cantidad de carga horaria práctica, de acuerdo a los estándares está establecido un 20% de actividad teórica y un 80% de práctica. Cada clase fue liderada por cada docente de cada unidad académica, es decir, cada referente con su pequeño grupo de alumnos fue el que lideraba los espacios virtuales, y agregamos además un curso de COVID dictado por el equipo de la unidad de terapia intensiva del hospital universitario. Esto nos pareció muy importante porque al análisis de la carrera nos parecía que los alumnos próximos a recibirse iban a necesitar de esta capacitación adicional, un curso de diagnóstico por imágenes y un curso de cardiología y electrocardiografía básica para médicos generalistas. Y estas dos últimas actividades en realidad las elegimos porque tienen competencias que vemos que los alumnos a veces fallan en el examen final de carrera. Nuestro examen final de carrera tiene dos instancias, un choice de 100 preguntas similares a los exámenes de residencia, pero además quienes aprueban el choice pasan a un ECOE de 10 estaciones. Y como resultante de esta evaluación final veíamos que había algunas debilidades en diagnóstico por imágenes y en electrocardiografía. Por ende, optamos por armar estas actividades especialmente para los alumnos del internado rotatorio. Aquí vemos el banner de las jornadas de COVID-19 para los alumnos de medicina que organizó el equipo de terapia intensiva. De la misma manera les organizamos el curso de diagnóstico por imágenes, liderado por el director y el jefe del servicio del hospital universitario. También trabajamos en contenidos virtuales en la pasantía médico-comunitaria. Nuestros alumnos habitualmente pasan 6 semanas
por la sala de atención primaria del comedor Los Piletones, aquí en Capital Federal. Esta es una relación y un vínculo que tenemos desde hace 20 años, donde el director de la sala de atención primaria es nuestro director de carrera y docente nuestro hace más de 20 años, con lo cual es una actividad muy estructurada. Y también pudimos virtualizar, como vemos aquí, algunas actividades con los alumnos, preparándolos para el momento del regreso a la presencialidad. También trabajamos mucho con pacientes simulados en modelos de telemedicina, como vamos a ver aquí. Hola, buen día, Olga, ¿cómo le va? Buen día, doctor. ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Yo soy la doctora Diamen. Mucho gusto. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Anahuati. ¿Cómo es su nombre? Manuel Robledo, doctor. Estoy, doctor, hace 2 días más o menos, creo, con un dolor de cabeza bastante intenso. Y con eso no me voy a sentir tan cansada. Estoy con una molestia y no se me pasa y... Se me despertó a la noche, tengo un dolor acá, a ver si... En la zona de la espalda baja, digamos. A mí me empezó a faltar el aire y también se me hinchó mucho una pierna. La derecha, doctor. Bien. La derecha. Porque usted me dice que me puede faltar el aire, yo pensé que ya estaba, ya estoy bien. Le voy a hablar bajito porque no quiero que me escuche mi pibe. Ah, ¿tiene un eco? Bueno, como han visto aquí, nosotros ya contábamos con una escuela de actores, trabajábamos ya con pacientes simulados para el ECOE, pero no teníamos experiencia en telepacientes simulados. Desarrollamos la actividad con los médicos y los docentes del hospital universitario y a posteriori ya incorporamos alumnos, como habrán visto en el video. También diseñamos actividades prácticas complementarias para el momento en que se pueda recuperar la presencialidad. Por un lado, se estableció una resolución de canal que permitió dejar abiertas las asignaturas, es decir, que los alumnos puedan cursar las asignaturas teóricas, la parte teórica de las asignaturas y diferir la parte práctica. Y se diseñaron módulos prácticos por asignatura, intensivos y de modalidad habitual, ya que una parte de los alumnos, hay alumnos en el extranjero que no están en el país. También diseñamos módulos adicionales en el laboratorio de simulación para cuando podamos recuperar la utilización del laboratorio de simulación. También desarrollamos mecanismos de monitoreo sobre la evolución y el desarrollo de las clases. Y fíjense aquí, como en ambas sedes, qué autoridades participaron en la supervisión de ambas sedes: el decanato, las direcciones de carrera, los tutores, el departamento de orientación pedagógica. ¿Y de qué manera se siguieron? Hubo un seguimiento diario, hubo un informe diario, por ejemplo en la sede de Buenos Aires, hubo ingreso a los espacios sincrónicos y también ingreso de las autoridades a los repositorios. ¿Qué fortalezas detectamos en todo este proceso? Tuvimos el 100% de la actividad virtual desde el 1 de abril, es decir, comenzamos las clases normalmente. Hubo un alto porcentaje de presentismo de docentes y alumnos. Hubo un gran aporte de los soportes a profesores y autoridades. Hubo instructivos muy buenos de la vicerrectoría académica y de la de gestión de la universidad. Un enorme trabajo en equipo y un ambiente sumamente colaborativo. Se favoreció la autonomía de las facultades, de las carreras, de profesores y estudiantes. Se aceleró el aprendizaje en entornos virtuales. Se aumentó la comunicación entre autoridades y profesores.
Hubo una importante contención emocional en los equipos de trabajo frente a un momento de incertidumbre que se estaba viviendo en el mundo. Se favoreció la evaluación formativa, el desafío de utilizar nuevas tecnologías en los docentes. Hubo un muy alto compromiso con las consignas. Obviamente esto nos obligó a redefinir el perfil docente, y hubo un gran soporte técnico y tecnológico a la comunidad WAI. Se repartieron, se distribuyeron 200 computadoras con cámara para docentes y para alumnos que tenían limitaciones en la conectividad. Se preparó todo esto en muy poco tiempo, y finalmente la incorporación sobre el final del cuatrimestre ya a full de la nueva plataforma WAI Online Ultra con el enlace de Blackboard Collaborate con nuestro propio sistema de gestión universitario. ¿Qué debilidades advertimos? Obviamente problemas de conectividad, siempre hubo un plan B. Si un sistema de comunicación no andaba, siempre los docentes tenían otro. Lo que les comentaba antes, ausencia de medios tecnológicos en docentes y alumnos, y hubo un gran esfuerzo de la universidad para resolverlo. Posponer actividades prácticas desde el terreno obviamente es insustituible, solo en el internado se virtualizó el 20%, como comentábamos antes. Hubo una enorme demanda de tiempo para autoridades, docentes y alumnos, la adaptación requirió un enorme esfuerzo, y también que en ciencias de la salud el 80% de los profesores trabaja en el área asistencial. Esto generó, como dice aquí, algunos cambios de horarios y algunas actividades que no tenían que ver con la universidad, sino con la contingencia. También la incertidumbre general, esto no tiene que ver con la virtualidad, sino con el contexto general que se vivía, y que las herramientas de evaluación no estaban aún debidamente desarrolladas, y esto se fue afinando durante todo el primer semestre. Las fuentes que utilizamos para hacer todo este relevamiento, una matriz que completó cada carrera, los informes de seguimientos diarios y semanales de las carreras, los informes del Departamento de Orientación Pedagógica, de nuestro propio sistema informático y de la Secretaría de Ingresos de la universidad. Y este avance tecnológico yo lo comparo a cuando el hombre puso en órbita el telescopio espacial, y entonces en los primeros meses esta era nuestra imagen de Saturno. Evidentemente no estábamos adaptados a la tecnología. En el telescopio espacial había un espejo que estaba fallando, y cuando pusimos a punto el instrumento, es decir, que tomamos la nueva plataforma e se estabilizó el aula virtual con el WAI Online Ultra, con la incorporación de Blackboard Collaborate, con una estabilidad absoluta, con un único repositorio y con un único formato, tuvimos esta imagen, que es la que da el telescopio espacial con todos sus espejos y todo su enfoque utilizándose adecuadamente. Bueno, hemos pretendido hacerle una síntesis de cuál ha sido nuestra experiencia, cómo nuestra experiencia, cuáles fueron los resultados en la enseñanza de ciencias clínicas, y esperamos que haya sido esto de su agrado y de alguna utilidad para todos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos podemos abrir a las preguntas, Gianfranco, si las tenés ahí registradas. Bien, María Laura Merlo es la única de las espectadoras que hizo una serie de preguntas. Se las voy nombrando a todas, doctor, para que más o menos acomode la respuesta. María Laura pregunta sobre cómo se entrenaron los actores, si se les pagaba, si pudieron identificar límites en la virtualidad respecto al desarrollo de las habilidades clínicas, y cuánto no se puede enseñar o simular desde la virtualidad. Y la última pregunta que hace María es cómo hicieron con las habilidades de examen físico. Bueno, en relación al tema de los actores, que es la primera parte de la pregunta,
los actores tienen carga horaria fija en nuestro grupo desde hace muchos años, participan, forman parte del staff del laboratorio de simulación, de manera tal que no tenemos con esto dificultades, son un desprendimiento de la Escuela de Actores de la universidad y trabajan con nosotros en forma permanente. En relación al resto de las preguntas, en relación al examen físico y a qué hemos podido virtualizar, obviamente la actividad presencial en lo que hace a examen físico y al desarrollo de habilidades clínicas es insustituible. Hemos trabajado mucho y se ha trabajado mucho desde AFACIMERA para construir un documento donde se puedan, de alguna manera, los estándares de la carrera de medicina, clasificar cuáles pueden hacerse en aula virtual, cuáles pueden hacerse en simulación virtual, cuáles requieren simulación presencial y cuáles sí o sí requieren de la presencialidad. Hemos llegado de alguna manera a un consenso en un documento que seguramente va a ser de difusión próximamente, donde hemos acordado los distintos integrantes de las facultades de medicina cuál es la respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, me parece que en un contexto como este, que es extraordinario, es mucho más valioso el consenso que mi opinión personal. Yo sí creo que la virtualidad puede ayudar mucho y facilitar aquellas actividades que sí o sí tienen que tener un cierre presencial, ¿sí? Yo lo comparo siempre con una visita guiada, por ejemplo. Cuando uno necesita conocer algo en forma presencial, si uno ve un video, hace una videovisita a lo que después va a ver, lógicamente lo aprovecha mucho más y su visita se ve facilitada. En esto creo que sí es crítico la virtualidad, que ayuda mucho, pero no lo reemplaza la presencialidad, son complementarias. Bien, para completar la pregunta de María Laura, doctor, pregunta si los actores se entrenaron por Zoom. Todo esto fue hecho de manera virtual por Zoom en lo que hace al telepaciente simulado. Pero hay un entrenamiento previo en la presencialidad, previo a la pandemia. O sea, son actores que ya vienen trabajando con nosotros desde hace años. Bien, otra pregunta de Lelis Mereles. Pregunta acerca de las horas prácticas del rotatorio. Pregunta si las horas de los cursos de diagnóstico y electro las computan como horas prácticas del rotatorio. No, lo que hemos hecho de electro y de imágenes han sido horas extracurriculares del rotatorio, no las computamos como horas del rotatorio. Bien, María Gabriela pregunta si se consideró replantear algunos espacios curriculares, trasladarlos de manera virtual, de manera definitiva, debido a la buena experiencia relatada. Creo que esta de alguna manera virtualización en función de esta situación extraordinaria ha generado el acceso a un montón de recursos que van a ser sumamente valiosos en el futuro. Sí creo que de alguna manera las clases teóricas y el aula virtual ha venido para tomar un nuevo lugar en la educación médica, pensando en carreras que están en grandes ciudades, hacer concurrir un estudiante o viajar 2 horas o 3 horas para escuchar una exposición de un profesor, teniendo una plataforma virtual en la cual pueden preguntar, todos pueden verse y pueden interactuar, no tiene un gran justificativo. Sí, para otro tipo de interacción y participación grupal y desarrollo de tarea en equipo, obviamente la presencialidad tiene un valor insustituible. Entonces, creo que vamos a ir a un modelo de educación mixta,
donde el aula virtual y la simulación virtual van a tener una presencia mucho más valiosa que la que han tenido hasta el presente. Bien, Luciano pregunta cómo confirman el alto porcentaje de la presencialidad, haciendo referencias que es muy posible que los alumnos prendan la cámara y se ausenten. La confirmación de la presencialidad para nosotros no tiene solo que ver con la conexión del alumno a la cámara, sino con el cierre de un módulo didáctico. Es decir, cada clase tiene una parte que es la conexión, pero también tiene toda una serie de tareas que el estudiante tiene que hacer. Y el presentismo se acredita cuando todo eso está completo. Porque también es cierto que puede haber tenido el estudiante un problema de conexión y no hacer y estar absolutamente presente, ya sea porque ve después la clase del profesor y completa todas sus tareas. En cuyo caso, si tiene un problema de internet o se cortó la sesión, si el estudiante realmente adquiere las competencias que están planteadas para ese módulo, no tiene por qué estar ausente. Con lo cual el presentismo es una integralidad, no es solo conectarse a una cámara, es cerrar ese módulo. Y si el docente entiende que ese módulo ha sido cerrado adecuadamente y que el estudiante se ha involucrado, está presente en el módulo, más allá de la conexión puntual. Bien, Cristina pregunta si pudieron hacer algún OSCE virtual. Y No. otra pregunta que le hace ella. Bien, iba a contestar esa primero. No hemos hecho ningún OSCE virtual y realmente no evaluamos hacerlo por el momento. Creemos que no están dadas las condiciones para lo que nosotros necesitamos evaluar en un examen final de carrera. Bien, y otra pregunta de Cristina, ¿cómo llevaron a cabo las actividades comunitarias virtuales? No es que llevamos a cabo actividades comunitarias, como yo expliqué, sino que justamente preparamos a los alumnos para el momento en que estas actividades puedan ser llevadas adelante. Es decir, que le hicimos una introducción a las actividades comunitarias. Bien, Mercedes consulta acerca de que el principio de la presentación habla del paso del Zoom con clase expositiva a clase invertida. En esta metodología de la clase invertida, la consulta es a qué actividades dedicaban el tiempo de la teleconferencia. A la puesta en común de aquel material que el docente les había hecho llegar previamente a los alumnos. Entonces la teleconferencia justamente lo que buscaba es que fuese un espacio de intercambio entre alumnos y docentes sobre la base de todo aquel material que el docente previamente había compartido con los estudiantes. Bien, y ya si les parece vamos con la última pregunta. Daniel Romero pone, en función de las actualizaciones pedagógicas, deberían haber erradicado las clases expositivas y ponencias. Con respecto a esto, pregunta si no resulta desfavorable para la utilización de las estrategias áulicas que deberían llevarse adelante incluso en la instancia de clase teórica. No sé si está muy clara la pregunta. Sí, a ver, está clara y yo comparto la pregunta como expresión de deseos. Todos sabemos que hay un pequeño porcentaje de docentes que manejan muy bien la clase expositiva y esto, cuando alguien maneja bien una herramienta, sigue siendo válida. También es cierto que no todos los docentes estaban preparados para pasar rápidamente de un modelo tradicional de enseñanza a un modelo completamente virtual con clase invertida, y eso requirió un tiempo de adaptación. Y en ese sentido ha sido un aporte invaluable el trabajo del Departamento de Orientación Pedagógica de la universidad y cómo han asistido y colaborado con todos nuestros docentes. Del mismo modo que la unidad de educación médica.
Bien, y un dato para agregar, Luciano comenta que en la última jornada, en la última jornada científica del IUNIR, el doctor Antonio Medilla Rivilla de España habla de que este sistema funciona de maravilla. Si les parece, ya pasamos a la próxima exposición. Muchos de los que preguntaron lo felicitaron por la presentación, doctor. Las preguntas que quedaron sin responder, yo las voy anotando para si queda un tiempo al final de todo, las renombramos de vuelta. Seguiría entonces Gustavo Vázquez. Bueno, vamos a comenzar entonces a presentar mi pantalla. Así tenemos mi presentación a mano. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico del Congreso que me ha invitado a participar en el día de hoy. Yo me voy a referir en cuanto a los contextos virtuales y el aprendizaje de las competencias clínicas, si es una falacia o una realidad, y hasta dónde podemos avanzar. Me voy a centrar en la experiencia de nuestra cátedra, pero vamos a hacer algunos comentarios también. En un principio vamos a hablar de lo que son las competencias clínicas. Para eso me voy a remontar a la resolución 1314, que se viene del año 2007, pero nosotros nos está dando alguna idea de cómo son las competencias, qué es lo que tenemos que enseñar, cuáles son las dimensiones de cada una, y yo me permití agregar acá un ítem en este cuadro, preguntando si es posible la virtualidad en cada uno de estos componentes. En principio, ¿cuáles son las dimensiones de las competencias clínicas? En la práctica clínica tenemos que hablar de la anamnesis, en la cual la virtualidad puede llegar a ser algún tipo de aporte. No podemos decir que lo puede hacer completamente. En este caso, yo me estoy refiriendo mucho a lo que es nuestra experiencia actual. Acá podemos hablar sobre actores, podemos tener personas, podemos hacer que tengamos actores simulados, podemos utilizar programas también que simulen pacientes. Actualmente nosotros estamos probando un programa que tiene pacientes ya virtuales, que podemos ver si lo podemos adaptar a nuestras necesidades. El examen físico y mental se podrá hacer desde el punto de vista de virtualidad. La verdad que pensamos que es muy difícil realizar este tipo de examen actualmente. El examen físico podremos mostrar algunas cosas, videos, podremos mostrar fotos, podremos mostrar cosas, pero no podemos hacer que los alumnos lo hagan al examen físico directamente. En cuanto a los diagnósticos y tratamientos, pensamos que desde el punto de vista virtual sí se pueden hacer los diagnósticos y tratamientos, ya que necesitamos conocimientos, necesitamos imbricar esos conocimientos, que los alumnos puedan llevar ese tipo de conocimientos a un nivel superior de pensamiento. Entonces esto pensamos que sí se puede hacer perfectamente desde la virtualidad. En cuanto a los procedimientos, si nos estamos refiriendo acá a la 1314, donde los procedimientos clínicos que involucran como de la práctica clínica prácticamente en este momento no los podemos realizar directamente, implican por ejemplo la colocación de sondas, la realización de punciones. Nosotros contamos en nuestra facultad con un gabinete de simulación clínica donde se pueden realizar esas maniobras, pero actualmente por el tema de la pandemia no lo podemos hacer y la virtualidad no nos permite, más allá de mostrar lo que se hace, no permite que los alumnos puedan practicar todo este tipo de que son todos estos componentes. En cuanto al pensamiento científico, obviamente la búsqueda de bibliografía, la utilización de bases de datos, todo esto como actitud científica, los estudiantes lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas y pensamos que la virtualidad nos permite realizar este tipo de aprendizaje sin ningún problema tampoco. En cuanto al profesionalismo, el mantenimiento de las competencias profesionales sí la podemos evaluar, sí podemos ver que los alumnos las podemos enseñar y podemos ver si los alumnos las mantienen,
no todos los que son los mantenimientos de las competencias, porque no podemos evaluarlas completamente, pero sí la gran mayoría. En cuanto a los principios éticos legales, los podemos mencionar, siempre los podemos estudiar. Tendríamos que ver en una etapa de poder llevarlos a cabo o poder hacer simulaciones un poco más complejas, donde los alumnos tengan que hacer uso de estos conocimientos. La comunicación nos ha planteado un gran problema, debido a que nosotros no contamos actualmente con pacientes simulados, estandarizados, porque el utilizar actores requiere un estándar bastante importante. Los actores necesitan tener un guión con cada una de las preguntas que se le pueden hacer en este caso los estudiantes, y cada pregunta debe ser respondida de la misma manera, debe ser con el mismo tono, debe estar practicado, debe ser hecho por profesionales. Entonces nosotros no contamos actualmente con pacientes que nos permitan evaluar cómo es la comunicación de los estudiantes. Nosotros podemos hacer como que somos pacientes, pero no lo tenemos estandarizado, y por eso la comunicación la pongo como algo bastante difícil de ver. En cuanto al trabajo de equipo, también ponemos que en la virtualidad lo podemos realizar, debido a que podemos hacer algunos grupos, podemos trabajar en grupos, incluso en forma virtual, podemos crear mini grupos dentro de un grupo como para que puedan trabajar y ver los resultados. Lo planteamos como que también se puede realizar. Y en cuanto a la estructura y función de los servicios de salud, esto podemos mencionarlo de manera teórica, pero no lo podemos llevar los estudiantes actualmente a que lo vean. Podremos hacer alguna simulación también de todos estos entornos, pero no es lo mismo hacer una simulación solamente, hasta un maquetado 3D podremos hacer, pero no es lo mismo que llevarlos a los estudiantes y hacerlos vivir lo que es todo un servicio de salud. Pero cuando nosotros pensamos en todas estas competencias, tenemos que pensar cómo vamos a evaluar esas competencias. Y para eso vamos a utilizar la pirámide de Miller, que nos habla sobre cuáles son los saberes, desde el saber, desde el alumno que sabe, tiene conocimientos teóricos, sabe cómo coordina esos conocimientos, hasta que muestra cómo, y hace maniobras o hace prácticas. Acá nos muestra cómo las hace, pero el grado más alto de profesionalismo es el que hace, se llama el que hace cosas. Esto nos permite dividir a la evaluación en dos partes, en la parte teórica y en la parte práctica, cada una con sus diferentes modalidades. La parte teórica con los multiple choice, la realización por ejemplo, de algunas tesinas. También podemos hacer reacción de documentos, mientras que en la parte práctica ya le evaluamos con ECOE, con Minisex, hacemos otro tipo de evaluaciones. En la parte virtual tenemos que ver si podemos hacer ese tipo de evaluaciones o no. ¿Cómo fue el desarrollo de la virtualidad en la segunda cátedra de Patología y Clínica Médica, de la cual soy profesor adjunto? Comenzamos con un campus virtual en el año 2007, comenzamos a tener un campus virtual, llevamos varios años realizándolo. Actualmente estamos contando con 500.000 interacciones anuales, que es bastante, y contamos con 300 alumnos anualmente que pasan por nuestra cátedra. ¿Qué es lo que tenía nuestro campus virtual hasta abril de 2020? Estamos pensando en que hasta este momento veníamos haciendo un cursado que era totalmente presencial. En cambio, y hasta abril de 2020, sin embargo, hasta abril de 2020 nosotros contábamos con mucha actividad virtual. Teníamos clases teóricas que estaban subidas en formato video, acá no teníamos audio. Teníamos guías de estudio y desarrollo de puntos claves en cada tema. Teníamos casos clínicos interactivos con un sistema de autoevaluación. Teníamos resoluciones de problemas que íbamos haciendo. Teníamos simulación de casos clínicos que eran de mediana fidelidad y usábamos sonidos cardíacos, respiratorios, exámenes complementarios para realizar un paciente virtual y que los alumnos fueran haciendo diagnósticos diferenciales, tratamientos. Y contábamos con evaluaciones semanales que íbamos haciendo de los contenidos subidos semanalmente. Esto fue hasta abril del 2020, junto con la presencialidad. A partir de abril de 2020, cuando ya no pudimos contar con la presencialidad, ¿qué es lo que agregamos a nuestro campus virtual? Agregamos clases teóricas en formato video ya con audio, subimos muchas clases teóricas, siempre con algunas características importantes, clases que no tenían que pasar de media hora, clases que tenían que ser un poco más cortas, incluso dividimos los temas, colocamos muchos más temas, las clases magistrales desaparecieron
y comenzamos a subir este tipo de clases. Hicimos reuniones virtuales sincrónicas con los jefes de trabajos prácticos, donde también se hacían a través del campus virtual. Presentábamos 2 casos clínicos semanales que debían ser discutidos también con sus jefes de trabajos prácticos. Hicimos clases de consultas virtuales, sincrónicas, con especialistas en cada módulo que era dictado. Hicimos foros de discusión para cada uno de los temas que quedaron ya incluidos en nuestro campus. Y llegamos al final a poder realizar un examen parcial virtual, esta vez solamente de un examen formativo. Estamos hablando solamente de lo que es el contenido teórico. Mientras nosotros veníamos haciendo todo este tipo de modificaciones a nuestro campus, comenzamos a preguntar a los alumnos al principio si podían tener conectividad, si la conectividad para ellos era un problema. Y fíjense que la gran mayoría dijo que tenía conectividad permanentemente. Algunos después había un gran porcentaje que dijo que tenía conectividad en forma que no era permanente, pero nadie nos dijo que no tenía conectividad. En un principio, cuando recién comenzamos a dictar las clases, les preguntamos al estudiante si el tiempo le parecía muy corto, ya que en este caso teníamos mucho contenido que íbamos subiendo semanalmente, y la gran mayoría de estudiantes nos dijo que sí, que era demasiado el contenido. En este caso, como perdíamos mucho contenido práctico, los docentes pensaron que deberíamos agregar más contenido teórico y lo subieron mucho contenido a la página, lo cual comenzamos a disminuirlo después de todo esto. Les preguntamos a los alumnos si el contenido era demasiado, y nos dijeron que sí, que el contenido les parecía demasiado, y por eso comenzamos a hacer un plan donde comenzamos a tener menos contenido, más espaciado. También le preguntamos luego a los estudiantes, un poco más avanzados, cómo les parecía, si estaban conformes con lo que estaban aprendiendo. Y la verdad que tuvimos la buena sorpresa de que la gran mayoría de estudiantes pensaba de que estaban aprendiendo bastante. En este gráfico podemos ver esto, si bien dice de 1 a 5, el 5 que estaban muy satisfechos, acá el 1 que no estaban más satisfechos, y la gran mayoría estaba muy satisfechos de lo que estaban estudiando. Y le preguntamos también cómo les había ido con los trabajos prácticos. Y en los trabajos prácticos también de vuelta, la gran mayoría pensaba que los trabajos prácticos les iban muy bien. No tenemos prácticamente nadie que nos diga que los trabajos prácticos ni lo que estaban aprendiendo, ni los trabajos prácticos les estaba yendo mal. Pero sin embargo, también queríamos evaluar cómo nos había ido en los exámenes. Y para eso comparamos los exámenes parciales. Fíjense acá del lado izquierdo, tenemos los exámenes parciales del año 2019, comparados acá con los exámenes parciales del año 2020. Fíjense que acá tenemos los alumnos aprobados, desaprobados, de acuerdo a cada módulo. Y nos encontramos también con, sorprendentemente, que los números son similares, no son idénticos. En una primera vista parece que han desaprobado un poco más los alumnos en la virtualidad. Estamos hablando solamente de una evaluación formativa, no estamos hablando de evaluación sumativa. Pero cuando uno comienza a ver los números, vemos que acá teníamos 115 alumnos, ahora contamos con 212 alumnos. Esto pasó porque en nuestra cátedra, en nuestra facultad, se permitió a algunos alumnos, a una gran cantidad de alumnos, que estaban condicionales con cursar la materia condicionalmente, debido a que no se habían podido realizar normalmente los últimos exámenes del mes de marzo. Entonces nuestra cátedra cuenta con mucho más alumnos de la manera habitual, y eso es una de las cosas que hemos visto, en nuestro punto de vista, que alumnos que todavía no han terminado de cursar semiología, no han aprobado materias como semiología, anatomía patológica, tienen muchas más dificultades para el aprendizaje de clínica médica, y por lo tanto nos pareció por ahí más o menos algo lógico que no tengan el mismo rendimiento que los alumnos que sí vienen con los parciales, que sí vienen cursando habitualmente. Una palabra sobre hematología, que parece que es un módulo que los alumnos prácticamente dejan de lado, debido a que nuestro sistema de regularidad no necesitan tener los 4 módulos aprobados, sino 3, y en general los alumnos, el último módulo, estudian muy poco. Los mismos nos ha pasado este año.
viendo que los alumnos no estudian tanto debido a que ya tienen aprobados los módulos requeridos como parte de la regularidad. Quiero aclarar obviamente que en nuestra cátedra no se dan todavía las regularidades hasta que no se realice la parte práctica. Sin embargo, nos encontramos con muchas dificultades durante todo este periodo que nos pasó de una modalidad completamente presencial a una virtual, y en un principio es la falta de disponibilidad por parte de los alumnos mismos de los medios necesarios para realizar las actividades propuestas en tiempo y forma. Acá muchas veces nos hemos dado cuenta que muchos alumnos, nos pasa a nosotros aquí en Tucumán, que muchos alumnos vienen de otras provincias y tenemos 2 o 3 alumnos que viven juntos, que comparten computadoras. También en las mismas familias nos hemos visto que los alumnos tienen hermanos que cursan la secundaria, que cursan la primaria, entonces se tienen que turnar para usar las computadoras, no las pueden usar al mismo tiempo, a veces tienen actividades diferentes, tienen actividades en la escuela primaria, en la universidad, entonces nos tuvimos que adaptar a eso y comenzar a hacer contenido asincrónico mucho más prevalente que el contenido sincrónico en un principio. La infraestructura es inadecuada en los medios hospitalarios, donde se desempeñan los docentes para la actividad virtual, y esto nos pasó porque los hospitales donde se desempeñan la gran mayoría de nuestros docentes no tienen una infraestructura, no tienen un gabinete donde puedan ellos estar con sus clases virtuales, no pueden tener, no hay computadoras para que lo puedan hacer tampoco. Muchas veces lo tuvieron que hacer desde sus domicilios, muchas veces tuvieron que llevar sus propias computadoras, tuvieron que hacerlo en sus consultorios particulares. Entonces esto nos obligó también a que los horarios no sean exactamente los mismos a los que veníamos habituados, sino que los alumnos comenzaron a tener horarios diferentes, y como les explicaba también los alumnos tienen sus problemas de horario, entonces debimos también alterar los horarios y tener actividades sincrónicas de cierta manera y asincrónicas de otra. Nos llevamos también un principio con un gran problema, que fue los conocimientos técnicos insuficientes tanto de los docentes, no docentes, para el desarrollo de la actividad sincrónica y para la generación de contenido que sea asincrónico. Tuvimos que darle cursos, de los cuales yo mismo estuve dictando cursos durante 2 semanas, tanto a docentes de nuestra propia cátedra como de otras cátedras, para que podamos todos manejar de manera un poco más fluida la parte virtual y aprender a generar contenido hacia nuestros alumnos, pensando en alumnos del año 2000, que nuestros alumnos son jóvenes, que no tienen la misma forma de aprender de nosotros, están acostumbrados a videos que son mucho más cortos, están acostumbrados a ver YouTube, están acostumbrados a ver Instagram, están acostumbrados a otra cosa, y nosotros nos tenemos que amoldar a ellos utilizando las mismas herramientas que ellos están acostumbrados a ver. Teníamos insuficiente personal capacitado en TICs, que nos vimos acá, en medios audiovisuales. Algo muy, pero muy importante para nosotros es la parte audiovisual, porque estamos manteniendo ese tipo en este momento de enseñanza, y tenemos que hacer contenido que sea atractivo, que sea fácil de ver, que sea entendible, y muchas veces nosotros tenemos que traspasar una clase teórica a ese tipo de medios para que los alumnos lo puedan seguir, lo puedan llevar a ver. Un dato, por ejemplo, que yo les voy a contar en un principio, cuando recién comenzamos, esto es un dato aparte, nosotros tenemos las métricas, porque subimos todo a YouTube, y tenemos las métricas principales al principio de las clases teóricas. Teníamos clases de 40 y 50 minutos, que los alumnos no veían más de 10 minutos, y terminamos actualmente con clases que tienen entre 15 y 20 minutos, y que los alumnos la ven prácticamente enteras. Y luego necesitamos un tratamiento que fue intensivo, previo y requerido para la realización de exámenes parciales. La realización de exámenes parciales para nosotros nos fue algo bastante importante, un logro importante, y poder mantener seguridad en la realización de exámenes fue algo bastante arduo. Actualmente usamos el protocolo con Safe Exam Browser y Google Meet con cámaras activas, que nos permite mantener un control de los exámenes, y a pesar de que están rindiendo 220 alumnos, tenemos un cuerpo docente que nos permite llevar a cabo la vigilancia de todos los alumnos que están rindiendo, más la utilización de un software que la verdad que es bastante importante para evitar el plagio durante los exámenes. En cuanto a las conclusiones, después de toda nuestra experiencia,
podemos ver que existen numerosas áreas a tener en cuenta al enseñar competencias en clínica médica. Y todas tienen diferentes grados de posibilidad de desarrollo de manera virtual. Existen competencias que no pueden ser enseñadas de manera virtual. El estado actual de la enseñanza virtual requiere un mayor desarrollo. Es necesaria la capacitación del personal docente y no docente. Las evaluaciones del contenido teórico en nuestra experiencia han sido similares en los contextos tanto presenciales como virtuales. Y no menos importante, los alumnos valoran de manera favorable la modalidad actual de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, para que podamos discutir en las preguntas que seguramente tendremos que responder y para que se piense también en el auditorio, les dejo acá algunas preguntas y que me gustaría que discutamos también entre todos. Y si será necesario, reevaluar las competencias en clínica médica. ¿Será necesario que sigamos manteniendo la necesidad de una punción lumbar, de colocar una sonda nasogástrica como parte del entrenamiento de un médico recién en formación, o tendremos que dejarlo eso para más tarde? El acceso a los medios y a la estructura necesaria atenta contra la enseñanza virtual. Tenemos que saber que la verdad que no contamos todos con toda la conectividad de internet, no contamos todos con todas las computadoras para poder hacer esto. No es tan fácil, actualmente lo estamos realizando, pero existe una gran demanda de lo que es la parte técnica. ¿Qué competencias definitivamente no podríamos enseñar en ámbitos virtuales? ¿Qué les parece a ustedes que no deberíamos enseñar en ámbitos virtuales? Obviamente, si piensan que la parte de comunicación, la parte de examen físico, la parte de maniobras, veremos qué es lo que me dicen ustedes. ¿Se requiere personal especializado para generar contenido? Si necesitamos contar con un gabinete de medios audiovisuales, un contenido pedagógico que nos haga que tengamos que tener personas especializadas para eso. Y una pregunta que me parece bastante importante y filosófica, si es válido comparar la enseñanza presencial con la virtual, porque hasta ahora yo les he mostrado algunas comparaciones en lo que es evaluación formativa, pero ¿será válido o no comparar eso? Bueno, esto es una de las cosas que me gustaría discutir también acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahí puse en el chat, si quieren ir agregando comentarios o contestando los interrogantes que puso en la última diapositiva, lo pueden ir haciendo y lo vamos discutiendo. Voy haciendo algunas preguntas que pusieron. María Laura, por ejemplo, pone: en el razonamiento clínico con casos, ¿qué valor encuentran en la selección de maniobras del examen físico? Es decir, mencionarlas debido a que claramente no las pueden hacer. Sí, claramente pasó eso. Nosotros sí hicimos, en lo que respecta a casos clínicos, que hicimos varios, tenemos incluso, como veníamos haciendo casos clínicos semanales, pusimos como una de las cosas que los alumnos tenían que contestar: tienen que hacer tal maniobra, o tienen que solicitar tal estudio, o tienen que hacer algo. Entonces nosotros sí consideramos que lo deben saber, pero por ahora no podemos saber si lo pueden hacer bien o no, pero sí se consideraba en todo momento las maniobras y las cosas que podíamos hacer como para tener, por ejemplo, en algunos casos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pensábamos que tenían que ver la ingurgitación yugular, por ejemplo, como maniobra, y la teníamos puesta como una de las respuestas que los alumnos tenían que hacer, o la tenían que decir. Pero bueno, son cosas que fuimos viendo con cada uno de los casos en particular, ¿no? Bien, Mariano pregunta: ¿cómo cree que sería adecuado completar el contenido práctico para los alumnos que cursaron este año? Y si cree que habrá diferencias en el nivel del aprendizaje de los mismos en comparación con aquellos estudiantes que cursaron solamente de forma presencial. A ver, yo voy a decir algo que a mí me parece por lo menos personal, ¿sí? Yo creo que los alumnos que están cursando en este momento aparentemente tienen una desventaja en que no están viendo pacientes y no están teniendo una interacción real con pacientes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa habitualmente con los alumnos que están cursando la materia? Normalmente
no tienen todos los conocimientos como para poder estar frente a un paciente. Muchas veces nosotros vamos viendo pacientes de acuerdo a los temas que se van dictando, pero faltan conocimientos, le están faltando más conocimientos como para poder aprovechar más ese paciente. Yo creo que cuando vayan a la parte práctica, habiendo rendido parciales de la parte teórica, van a tener muchas más herramientas para aprovechar más los pacientes y creo que les va a ser de mucho más provecho. Yo creo que van a tener cierta ventaja con respecto a los otros que han ido estudiando mientras veían pacientes. Muchas veces ven cosas que no las entienden y que las entienden después cuando han estudiado. Y ya no es lo mismo porque ya pasó el momento. Pero creo que en este momento, cuando vayan a la parte práctica, van a entender muchas más cosas de lo que era el grupo que no lo pudo hacer. Pero lamentablemente el comparar los dos grupos, por eso yo ahí pongo una de las preguntas, ¿es válido comparar enseñanza virtual con la parte práctica? Creo que vamos a tener que hacer muchos estudios después y compararlos definitivamente, pero desde mi punto de vista creo que la parte virtual tiene sus ventajas más que la presencial en este momento. Y creo que la parte virtual, hay cosas creo que se van a quedar. Yo creo que las clases teóricas, como las conocemos, no van a volver a ser como eran antes. Toda esta evolución que hemos tenido en este tiempo en los videos, en hacer videos con clases mucho más cortas, mucho más dinámicas, creo que son mejores que las clases teóricas. Cada clase teórica actualmente en nuestra cátedra tiene su propio chat, sus propios comentarios, su propia manera de interactuar. Así que creo que esta forma se adapta mucho más a los chicos de esta época. Entonces creo que va a ser mucho más provechoso. Bien, doctor. René Cazón cuestiona acerca de si se venía enseñando en la presencialidad en base a las competencias. Él pone que en su opinión cree que en lo cognitivo es donde más se ha puesto empeño, luego en lo procedimental y dejamos de lado lo actitudinal. La consulta es si la virtualidad cambiará eso. A ver, yo creo que hay cosas en ciertas competencias que desde el punto de vista virtual lamentablemente no podremos enseñar. Yo creo que sí la virtualidad nos va a ayudar a dividir muchas de las cosas y a poder enseñar competencias de una manera diferente. Yo creo que hasta ahora veníamos mucho más concentrados en lo que es la parte solamente teórica y no veníamos haciendo sinceramente una valoración de todas las actitudes del alumno. A pesar de que lo teníamos escrito, a pesar de que lo conocíamos, no hacíamos tanto énfasis en todas esas cosas. Creo que la virtualidad nos va a ayudar a poner énfasis en cada uno de los temas y a poder hacerlo como ya con un sentido mucho más integral, ¿no? Bien, Tomás Delgado refiere muy buena la presentación y pregunta si con respecto a esta modalidad virtual y sus ventajas y desventajas particulares, ¿piensa usted que en un futuro el aprendizaje híbrido reemplace al método actual combinando ambos métodos? Ya que la virtualidad tiene herramientas que son ventajosas en ciertos aspectos, pero también existen sus limitaciones tanto en los docentes como en los alumnos. A ver, yo creo que el futuro de la enseñanza es algo híbrido. Pienso que esto vino para quedarse y se quedará. Pienso que la virtualidad ayuda mucho, tiene mucha ayuda. Lamentablemente tuvimos que tener una pandemia para que todo el mundo se ponga a utilizar este tipo de herramientas. Creo que la virtualidad es el futuro que vamos a vivir así de esta manera. Creo que es mucho más fácil tener contenido online, tener contenido virtual, y creo que la generación actual está acostumbrada a eso. Entonces, al estar acostumbrado a eso, les resulta mucho más fácil estudiar desde ahí, aprender desde ahí, que desde otra manera. Muchas veces, ustedes fíjense, yo les voy a dar un ejemplo burdo, pero un ejemplo que me parece algo de todos los días.
Y muchas veces la gente cuando quiere hacer algo, busca un video tutorial en YouTube. No se pone a leer cómo va a hacer algo, busca, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el manual de mi computadora, lo tengo todo el manual con todo lo que hace, pero mejor veo un video tutorial en YouTube, donde estoy viendo a alguien que me lo explica, que me lo muestra, y es mucho más fácil y es más rápido. Entonces yo creo que ese tipo de actitud híbrida va a permanecer. Hay cosas que no, obviamente, que nunca podemos enseñar de manera virtual, como hacer maniobras, hacer palpación, ocultación, va a ser muy difícil de enseñarlo de manera virtual puramente, pero yo creo que el futuro es hacer algo totalmente híbrido. Bien, René Cazón también consulta acerca de qué opinión tuvo de los docentes con respecto a esta nueva modalidad. A ver, a mí, yo creo que los docentes, a ver, he tenido diferentes grados de docentes. Yo voy a hablar de mi cátedra prácticamente, donde he tenido, la verdad, que muchos docentes que desde bien rápidamente han aprendido a usar la parte virtual, otros que les ha costado más, pero la verdad que todo el 100% de los docentes nuestros ha logrado conectarse, logra dar las clases normalmente, ha podido hacer contenido. Nos ha costado, a algunos, como les digo, nos ha costado mucho, a otros les ha costado mucho menos. Yo creo que los docentes están dispuestos a hacer este cambio, pero sí también creo que los docentes tienen miedo al cambio, porque es un cambio brusco, que no están acostumbrados a hacerlo. Entonces yo creo que ese temor que genera siempre un cambio grande está presente en todos, pero pienso que se ha logrado superar bastante. Yo creo que a los docentes nos hace falta un poco más de conocimientos técnicos en lo que refiere a lo que es medios audiovisuales, a lo que es la parte técnica. No estamos preparados para eso. Habitualmente nosotros no estamos preparados para eso. Pero creo que algo necesitamos, o un gabinete de que se dedique puramente a eso, o que nosotros estemos capacitados para eso. Siempre en cada, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hicimos nosotros al capacitar diferentes personas? Buscamos entre 2 y 3 docentes por cada una de las cátedras. Para mí me ha tocado capacitar, que se encargan, que son los que más saben, que son los que se encargan son los más inquietos, los que van a hacer, y que son los que capacitan al resto y los que ayudan al resto. Creo que así es como nos tenemos que organizar como para poder llevar esto a buen puerto, ¿no? Bien, doctor, no hay más preguntas. Si se agrega alguna, las vamos anotando para el final, o también, si les parece, lo agregamos a los distintos interrogantes de su última diapositiva para que hagan una discusión final como cierre. Si les parece, seguimos con la exposición del doctor García. ¿Se ve bien? Gianfranco. No, todavía no se ve. Se ve su pantalla todavía. Está comenzando. Ahora sí, pero si puede agrandar la pantalla, mejor. Póngalo en modo Ahí estamos. presentación. Ahí vamos. Bueno, ¿ahora sí se ve bien? Ahora sí, doctor. Bueno, muy bien. Antes de empezar, una cosa interesante que uno escucha a los colegas, ¿no? El tema de esta charla es hasta dónde podemos avanzar en los contextos virtuales en el aprendizaje de las competencias clínicas. Pero surge un poco la pregunta, ¿hasta dónde podemos avanzar en la presencialidad, en la adquisición de las competencias clínicas? Como recién se planteó, en algunas competencias, ni en la presencialidad, quizás podríamos enseñarlas el nivel de saber hacer. Esto que yo muestro acá, y que está en parte en el documento, como decía Botwell, que va a proponer el CRUP, es una pirámide de Mide modificada,
que yo presenté en mi tesis doctoral de este tema, que fue hace 8 años atrás. Lo que yo le he agregado a este gráfico, que estaba en la tesis, es la barra de la izquierda. O sea, la propuesta fue que el nivel 1 sería el de se enseña, el nivel 2 sería se enseña cómo se realiza, el nivel 3 es se ve cómo se realiza, el nivel 4 es realiza en el laboratorio de simulación, sería el 4A, y el 4B realiza en paciente. El 5 sería adquiere la competencia en el laboratorio de simulación, 5A, y 5B en el paciente. En el paciente ya es una competencia profesional. Entonces, ¿qué le he agregado yo a esta pirámide ahora? Que en los niveles 1, 2 y 3 se pueden hacer tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Pero los niveles 4 y 5 se pueden hacer exclusivamente en la presencialidad. Aunque sea concurriendo al laboratorio de simulación, es presencial. Y adquirir la competencia en paciente es en un centro de asistencia ya. O sea que un poco la respuesta de hasta dónde podemos llegar está dada con este gráfico. O sea, el nivel 3 es fácil de adquirir y los otros niveles dependen del tipo de competencia. Cuando nos llega el COVID, nosotros, los docentes, estábamos haciendo cursos para la educación a distancia, pero nos costaba adoptarla, realmente. Todos estábamos un poco reticentes, hacíamos los cursos, pero nos costaba. Nosotros que fuimos educados en la práctica, yo estaba repasando recién mi historia de vida, y yo en 4º año de la carrera de medicina empecé a ir al hospital, y no dejé de ir. Y bueno, ahí aprendí mucho, tanto como en la carrera. Por supuesto que los contenidos se dan en la carrera, pero la práctica se da en la asistencia. Este bichito ha venido a provocarnos a saltar ese muro para poder llegar a los alumnos, tanto de los aspirantes a las carreras de medicina, como a los de grado, como a los de posgrado. Hemos tenido que innovar y utilizar herramientas de innovación, como ya se nombraron algunas acá, que son la clase invertida, el aula virtual, la simulación, el role-playing, debriefing, simulación de bajo costo, simuladores artesanales, realidad virtual o realidad aumentada, y evaluar de otra forma, o sea, evaluar desempeño y no solo conocimientos teóricos, evaluar con rúbricas, evaluar con portafolio, y ECOE y mini ECOES que se pueden dar, coincido con vos, solamente en la presencialidad. Entonces, en la cátedra de clínica médica, de medicina interna, digo, 2, que yo soy el profesor titular, aplicamos un modelo que yo lo llamé modelo pandemia, que utiliza distintas herramientas de innovación. El aula invertida, el aula virtual, el portafolio más que nada como evaluación, y la simulación virtual también en la enseñanza. Este modelo pandemia, a través de la plataforma educativa, tiene 3 etapas. Una primera etapa asincrónica, que es la carga de los datos, de archivos y sitios en la plataforma. Una etapa sincrónica, que es en el aula virtual, con el alumno que ha venido leyendo todos los archivos y sitios que le indicamos. Y una tercera etapa, que es nuevamente asincrónica, que es el portafolio a través de los foros, en los cuales inclusive está la calificación. CONEAU acreditó para nuestra universidad el sistema institucional de educación a distancia. Este año se crearon 58 aulas virtuales para el desarrollo de la carrera de medicina. Esta es la plataforma educativa que utilizamos. Acá ingresamos al aula virtual, donde están las distintas aulas que utilizamos.
entre ellas la de Medicina Interna 2, que yo soy el profesor titular. En esa aula están cargados en los archivos las clases teóricas, todo lo que se va a desarrollar en esa, digámoslo, clase presencial, etapa presencial. Clase por clase está cargada. A su vez, en sitios de esa plataforma están los sitios justamente donde el alumno puede ir a consultar temas. Muchos son videos de YouTube o otro tipo de bibliografía. También en parte de esa plataforma educativa hay otro lugar donde se refiere al material de cursado, donde están inclusive los libros, como ustedes podrán ver. Medicina Interna 2 está Medicina Crítica, está libros completos de Medicina Crítica que el alumno puede tener a su disposición. Vamos a la etapa del módulo o la clase. El alumno tiene también la información de qué clase se va a dar ese día, tiene en el archivo, como se ve acá, el tema a tratar, tiene los sitios donde puede ir a enriquecer su conocimiento, y tiene la tarea, digamos de alguna forma, para contestar ese portafolio, y tiene la calificación. Eso de cada uno de los módulos. O sea, esto se hace, nosotros damos clases diariamente tiene que contestar el alumno esto en un portafolio. Acá tenemos un ejemplo de los seminarios de integración, que son parte de la currícula de Medicina Interna, que se dan todos los días lunes, en los cuales hay 45 alumnos, lo que pasa es que hay agregado algunos docentes, que participan, y como ustedes podrán ver, con preguntas que hicieron recién, aquellos que tienen computadora, porque algunos pueden tener celular, tienen que tener el video abierto, para ver, para tener una mayor conexión con el alumno. Nosotros les pedimos, les sugerimos que para el presente tienen que tener el video abierto. Cuando no pueden, por un problema de conectividad o porque usan celulares, lo informan. Pero como es dialogado, es muy difícil que no estén presentes. El tema a discutir, en este caso, se carga previamente. Acá está, por ejemplo, un caso clínico que se discutió hace poco, un problema de un paciente, cuáles son las consignas, o sea, qué tenía que hacer énfasis el alumno para discutirlo en el momento presencial de ese tema. En este caso era un caso de una pancreatitis. Durante el desarrollo de la presencialidad se utiliza o el micrófono o el chat. En el chat se puede tomar presente, se puede guardar. Todo esto, poniendo copiar y pegar directamente desde el chat, se puede guardar la información. El portafolio tradicional está formado por una devolución que tiene que hacer el alumno con un título, un resumen de lo actuado. Ese resumen en este caso es el tema que se trató en el seminario o en la clase, más toda la bibliografía. Tienen que hacer un resumen, una especie de abstract. O sea, no es un copia y pegue, tiene que ser realizado por el alumno y devuelto. Tiene que hacer un mapa conceptual, que es una excelente herramienta para el aprendizaje en el alumno. Si tiene dudas o preguntas las tiene que anotar. Tiene que hacer búsqueda bibliográfica de ese tema tratado, y tiene que proponer, aunque sea un proyecto de investigación, y si tiene una reflexión, la tiene que hacer. Fíjense, todo eso se contesta diariamente en foros. Fíjense que en Medicina Interna, cuando se trató shock cardiogénico, son 126 momentos, de los cuales, como son 45 alumnos, sería 45 por 2 preguntas más respuestas, 90, pero hay mucho más, porque permite el diálogo. Si hay dudas,
con el alumno. En base a esto, yo, en mi experiencia personal, y creo que ha sido la de todos los docentes, si pensábamos que íbamos a necesitar menos tiempo para la educación a distancia, equivocado estábamos. Corregir esto diariamente, 45 devoluciones de foros para no atrasarse en la devolución, porque el mismo alumno dice, Doc, no me corrigió el portafolio de hoy, lleva muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿en qué consisten las consignas a devolver por el foro para favorecer la adquisición de la competencia? Bueno, en preguntas, por ejemplo, en la primera clase de medicina crítica, el alumno tenía que contestar a través de este portafolio, y que queda guardado en el foro, queda guardado. ¿Qué tipo de pacientes requieren cuidado intensivo? ¿Qué debemos asegurar en el paciente recién ingresado a UTI? ¿Qué medidas simples utilizamos para disminuir la desorientación temporoespacial y la excitación psicomotriz? Y realizar un mapa conceptual. Siempre tiene que hacer un mapa conceptual de los distintos diagnósticos etológico, anatómico y funcional. A eso hay que darle una devolución, como ven ustedes acá, del contenido. Este es un ejemplo de un mapa conceptual en el cual tiene una muy buena elaboración. Entonces, un poco, bueno, acá está también la reflexión que devuelven los alumnos y la bibliografía. Entonces, cuando yo digo que esto ha cambiado no solamente la forma de hacer docencia, sino la de evaluar. Ustedes se imaginan si el alumno tiene que leer antes, hacer el debate presencial y contestar a través del portafolio, con que cumpla con todo eso, uno tiene que estar ya satisfecho. Todo eso es superior a un examen de contenidos donde el alumno demuestra si tiene memoria o no tiene memoria. La simulación también colabora en este momento a través de lo que se llama simulación virtual. Nosotros tenemos un laboratorio de simulación en el cual se trabaja, porque hay simuladores artesanales como es este. Este es aprendizaje basado en simulación laparoscópica en alumnos adscritos a la cátedra de cirugía de medicina interna. Esto se filma y está a disposición de los docentes también para utilizar la simulación virtual con filmaciones y haciendo un debriefing posterior. Muy rápidamente, para ir terminando, videos que están hechos en simulación con respecto a determinadas competencias se pueden pasar en clase y se puede hacer un debriefing, una discusión posterior. No voy a leer todas las competencias. Inclusive comunicación de malas noticias, como se decía antes, roleplay, en el cual es una filmación, donde yo estoy haciendo de actor, me encanta ser de actor, y donde los alumnos después hacen una devolución o debriefing, y para hacer el debriefing, después posterior, se filma y queda guardada la filmación. Bueno, para terminar un poquito, traté de ser lo más breve posible, esta problemática vuelta a la presencialidad, creemos que tiene que ser en forma mixta y escalonada, o sea, seguir utilizando la plataforma virtual, que como todos coincidimos, ha venido para quedarse, pero es necesario el trabajo presencial. Primero en el laboratorio de simulación clínica, y luego en los centros adscritos. Entonces, para resumir, podemos, a través de la virtualidad, llegar seguramente a un nivel 3, puede a un nivel 4, pero el nivel 5B de hacer con el paciente en la virtualidad no podemos, y todos coincidimos que el saber hacer se termina de adquirir con el paciente. Entonces, la idea es que en algún momento el alumno, por ejemplo, de la PFO, pueda llegar a volver a los centros adscritos. Bueno, eso ha sido todo. Vamos a dejar de compartir. Y dispuesto a las preguntas de los participantes. No sé si tenés alguna, Gianfranco, si le he dado tiempo.
Hay un comentario de Luciano, creo que no me aparece bien el nombre, que quiere agregar que como alumno y docente, ya sus respuestas las solucionó mucho con los sitios compartidos, pero la plataforma ha facilitado el contacto con los docentes, no presencialmente, pero hay mucha dexteridad en la resolución de dudas de los alumnos a través de los foros o a través del mismo mail de la plataforma. Me Como parece que docente, más una opinión que una pregunta esa, ¿no? Pero sí, bueno. sí, es un comentario. Todavía no tenemos otra pregunta, pero bueno, quería recalcar. Sí, por supuesto que existen dificultades y que uno a veces no puede evacuar totalmente las dudas del alumno, las preguntas del alumno, pero de esta forma los alumnos se comunican conmigo y me dicen, Doc, no me corrigió el portafolio, así que hay una comunicación. El doctor Cazón pregunta si la cantidad de alumnos que describió, 45, es la habitual que tienen en la cátedra y si la evaluación la hacen de manera formativa o sumativa. 45 es el número de alumnos que tenemos en quinto año. Esto facilita, por supuesto, la utilización de estas herramientas, ¿no? Es innegable. Y la evaluación con el portafolio es la suma de todas las evaluaciones prácticamente diarias del alumno. Bien, y Patricia pregunta en realidad, ¿cómo sugiere el aprendizaje de la semiología médica? La semiología se aprende con el paciente. Leli, por otro lado, nos pregunta si... Podemos tener, perdón, para terminar la respuesta, sí. Podemos tener a través de un video, de una charla, ya un conocimiento previo, pero el saber hacer frente al paciente, hay que hacerlo en el paciente. Eso no cabe ninguna duda. Ojalá podamos, antes de que terminar este ciclo, tener presencialidad, ojalá llegue la vacuna, no sé, el deseo de todos. Se está haciendo el máximo esfuerzo y lo hemos hecho porque, como nos decía Botwell y Gustavo, nos costó a nosotros entrar a trabajar en esta forma para poder llegar al alumno con el máximo de adquisición de conocimientos por su parte. Pero nosotros que somos médicos viejos y que aprendimos con el paciente, bueno, esto es para ayudarlo, pero evidentemente lo final es el contacto con el paciente. El actor está muy bien, nosotros hacemos ECOE, en muchas estaciones de ECOE usamos pacientes simulados, artistas o nosotros que actuamos, los alumnos, los JTP actúan, pero una parte de nuestro conocimiento se adquiere yendo a los centros adscriptos. Nosotros tenemos un importante número de centros adscritos en la ciudad de Rosario, donde los alumnos concurren, pero no concurren en la PFO, concurren desde tercer año, o sea, no es tampoco que el alumno empieza a ver pacientes ahora, el alumno empieza a ver pacientes en tercer año. Y ahí es donde se adquieren algunas competencias, como por ejemplo la de historia clínica, semiología, etcétera, etcétera. Bueno, justamente Lelis pregunta si hay contenidos que se dejaron de lado para evaluar posterior a la pandemia y en la vuelta a la presencialidad. ¿Contenidos se refiere a contenidos teóricos? Solamente pone contenidos. Calculo que lo refiere en general. No se han dejado contenidos. Los programas se han cumplido todos. Si se refiere a contenidos, ¿no? O sea, el tener el conocimiento, tener el contenido, es parte fundamental para poder ser competente. Si uno no tiene información, no puede hacer la competencia. O sea, contenidos se han seguido dando en la misma forma que se daban en forma presencial. Vuelve a preguntar Lelis, continuando con la pregunta anterior. Teniendo en cuenta eso, o sea que el alumno no queda regular hasta que todo esté evaluado, las competencias inclusive. Nuestra currícula se basa en competencias, ¿sí?
Pero como dije antes, hay competencias que, como dijo muy bien el doctor Gustavo, realmente uno tiene dudas si se pueden adquirir en la presencialidad, cómo puede ser una punción lumbar, una toracocentesis, una punción abdominal. Esas competencias en el nivel de saber hacer, según criterio personal, y está en mi tesis, se adquiere en el posgrado. Y eso lo tengo evaluado, que el nivel de saber hacer de las competencias instrumentales de riesgo para el paciente se tienen que hacer en el posgrado. Uno puede tener un nivel o grado de esa competencia, pero el de ser práctico para hacer una punción pleural, por ejemplo, yo soy director también de la carrera de posgrado de medicina crítica, el alumno recién a los 6-7 meses que está haciendo la carrera de posgrado pone un tubo de pleura. O sea, no podemos pensar que un alumno va a egresar sabiendo hacer un parto que dice parto eutóxico, la 13-14, ¿y cómo saben que el parto viene eutóxico? Entonces, yo no tengo ninguna duda que algunas competencias que la 13-14 existe en el nivel de saber hacer, no es cierto, no se hacen en el nivel de saber hacer, y las hemos hecho nosotros. Yo me recibí sin hacer un parto. Bien, María Gabriela pregunta si en la PFO, ¿cuáles han sido las modificaciones más marcadas y cómo las evalúan si también se usa portfolio? No, el portfolio lo usamos solamente en Medicina Interna 2. La encargada de la PFO utilizó distintas herramientas, muchos cursos, como mostró Alejandro, de electrocardiografía, de relación médico. O sea, utilizó las distintas temáticas a través del el Zoom de desarrollo, y que esperamos se puedan completar esa práctica si nos da la posibilidad en la vuelta a la presencialidad. Pero de todas formas hay que tener el concepto que el alumno que está en sexto año estuvo hasta ahora 3 o 4 años concurriendo a los hospitales y a los sanatorios, porque yo este año no pude concurrir, pero en tercer año fue, en cuarto año fue, en quinto año fue. Nosotros, no tengo acá los gráficos para mostrarles, pero tenemos centros adscritos donde concurren los alumnos desde tercer año. No es que recién ahora van a haber pacientes en la PFO. Patricia le consulta acerca de cuántos docentes participan en el dictado para esos 45 alumnos en su cátedra. En general somos 2 solamente. Yo como jefe de cátedra y el docente que desarrolla esa unidad temática o que hace el seminario. A veces se agregan algún otro que quiere ver porque el tema está relacionado con él, pero no más de 2 docentes. No, ¿alguna otra pregunta más? En el chat lo están felicitando, doctor, coinciden totalmente con la exposición y con los distintos comentarios. ¿Ninguna pregunta más por parte de los participantes? No sé si los otros expositores quieren agregar algo más, el doctor Alejandro, doctor Gustavo. Yo quiero coincidir con Alejandro en la sorpresa que hemos tenido con el presentismo. No hay ausentes, prácticamente no hay ausentes. Cosa que a veces pasaba en la presencialidad. Y hasta parece, esto es no lo puedo demostrar científicamente, para decirlo de alguna forma, creo que están con más tiempo para estudiar. Creo que están mejor formados. Eso, lo notamos nosotros en la discusión de los seminarios, ¿no? Que se le da un caso clínico, le damos las consignas, que es lo que vamos a discutir, etcétera, etcétera. Pero hay alumnos que tienen un conocimiento que realmente a mí me deja azorado, porque digo, ¿cómo están estudiando? Mucho mejor al de otros años, no sé, no lo he podido demostrar, pero es una impresión personal. Yo sí quiero agregar, tal vez, primero coincido completamente con Roberto y con Gustavo en las apreciaciones que aquí se han vertido.
creo que vamos a un modelo mixto de enseñanza, como muy bien decía Roberto y Gustavo. Esto ha llevado a vencer las resistencias que aún existían a tomar los medios tecnológicos y evidentemente se ha precipitado la alfabetización tecnológica de muchos docentes, por un lado. Y por el otro, creo que la virtualidad y la presencialidad no son extremos opuestos, son complementarios. La simulación que usamos en medicina tiene una rica historia en la aeronáutica. Estamos teniendo un problema con el audio del doctor Bol. Bueno, hasta que se corrija el audio, problemas de la virtualidad, pone el doctor Cazón. Preguntan, doctor García, si podría dar una opinión sobre ECOE en virtualidad, si lo ven posible. Bueno, lo perdimos al doctor García. Parece que el único que queda soy yo. Ahí está. No sé si escuchó la pregunta, doctor. Sí, la escuché bien. Y bueno, yo voy a contestar, por lo menos de mi parte, el ECOE no se puede evaluar de una forma de virtualidad porque uno tiene que ver ciertas cosas. Podríamos hacer un ECOE bastante acotado o pensando en herramientas tecnológicas, pero no podríamos hacer un ECOE perfecto pensando en que es una evaluación puramente de habilidades y destreza. Bien, doctor Alejandro, doctor García, ya lo recuperamos. Habían preguntado en el chat si veían posible la opción de hacer un ECOE en la virtualidad. Gustavo ya dio su opinión, no sé si alguno quiere agregar algo, o Alejandro continuar con lo que estaba comentando acerca de la... No sé hasta dónde se escuchó, porque como una... Hasta el avión, hasta la aviación, Alejandro. Ahí se cortó el avión. No, yo decía que justamente esto permitió que en un caso que conmocionó al mundo, donde un piloto, por ejemplo, pudo salvar cientos de vidas, porque pudo recrear una situación en la que estaba entrenado en la simulación acuatizando su avión. Y que esto, sin duda, muestra el enorme valor de la simulación en el entrenamiento profesional. Sin embargo, ninguno se subiría a un avión con 2 o 3 pilotos que nunca hubiesen volado en la realidad, en la presencialidad, solamente entrenados con un simulador, y a nadie se le ocurriría dejar en las manos de un piloto entrenado en un simulador un vuelo real, sin una capacitación previa en la realidad. Y esto los hace complementarios, y en ciencias de la salud pasa exactamente lo mismo. Por eso creo que no tenemos que tensionar entre la simulación y la presencialidad, sino hacerlas adecuadamente complementarias. Y en relación al ECOE, existen experiencias de ECOE virtuales. En nuestro caso, y en esto coincido completamente con Roberto, las competencias que nosotros evaluamos requieren de un ECOE presencial. Bien, no hay más preguntas. Podemos ir cerrando. Doctor García, como coordinador, si quiere dar un último mensaje o agregar un último comentario. No, solamente agradecer mucho a la Universidad Nacional de Tucumán haber organizado esta mesa, este coloquio, que realmente creo que es enriquecedor para todos, y felicitar a los que están presentes, que llegué a contar en un momento como 45,
estando en forma paralela con una reunión de decanos que hayan venido a escucharnos, se lo agradecemos mucho. Así que bueno, seguimos en el Congreso, nada más. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, entonces. Gracias al doctor Vázquez, al doctor Botbol. Muchísimas y se gracias. continuará con las distintas actividades. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego.